Hola queridos amigos de Alimento Espiritual, es un gozo para mí volver a estar en un programa con todos ustedes. Hemos venido hablando acerca de nuestra identidad con el Señor Jesucristo. En varios de los programas mi esposa ha estado tratando ese tema que es muy importante para entender cuál es nuestra posición espiritual que tenemos en Cristo Jesús. La Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Primera de Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y es un hecho real, está en presente, dice que ya la tengo. No dice que la tuve ni que la voy a tener, dice que yo tengo la mente de Cristo. Entonces, en nuestra identidad con Cristo tenemos que tener algo claro. Yo puedo pensar como Cristo piensa hoy. Segundo versículo importante de identidad con Cristo. Primera de Juan 4:17. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Entonces, está diciendo, tiempo presente, que nosotros somos como es Jesús hoy en día. En este mundo en donde vivimos, nosotros somos como Cristo. Entonces, puedo pensar como piensa Cristo porque tengo la mente de Cristo y puedo actuar, vivir en este mundo como Él es porque soy como es Jesús. Y tercer versículo importante de este tema de la identidad con Cristo es en dónde estamos posicionados. Efesios 2:6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y esto está en pasado, dice, nos hizo sentar. ¿Desde qué momento? Desde el momento que Cristo resucita y entra a la presencia de Dios y se sienta al lado del trono de la gracia, nosotros también nos sentamos en esos lugares celestiales. Entonces, ¿en dónde estamos? Estamos espiritualmente sentados con Cristo. ¿Qué mente tengo? Tengo la mente de Cristo. ¿Cómo soy? Soy como Cristo. ¿Y por qué esta introducción al tema de hoy es importante? Porque si yo pienso como piensa Cristo, estoy posicionado espiritualmente donde Él está y soy como Él, debería ver las circunstancias como Él las ve. Debería ver las cosas con los ojos de Jesús. Y por eso el tema de hoy lo hemos titulado Viendo como ve Jesús. Y vamos a orar y vamos a pedir que sea el Espíritu de Dios el que abra nuestros ojos para ver cómo ve Jesús. Ya tenemos todos los ingredientes necesarios para ver cómo ve Jesús. Tenemos que comenzar a ejercitarlo en nuestro día a día. Padre del cielo, te damos gracias, Señor bendito, porque tu palabra claramente dice en dónde estamos posicionados. Estamos posicionados junto con Cristo espiritualmente en los lugares celestiales. Tu palabra dice que yo tengo la mente de Cristo. Y hoy yo lo declaro y le pido a usted que está viendo este tema que lo declare y diga, yo tengo la mente de Cristo. Yo pienso como piensa Jesucristo. Espíritu de Dios, capacítame, enséñame a pensar como piensa Jesucristo, porque tengo la mente de Cristo. Y puedo vivir como Jesucristo porque en este mundo soy como es Jesús. Hoy rogamos, Espíritu de Dios, que tú nos enseñes, que esta palabra nos renueve en el espíritu de nuestra mente. Que esta palabra sea agua que nos lava, nos vivifica, nos anima y nos alienta en el nombre de Jesús y nos lleva a entender quiénes somos, Señor bendito, a la luz de tu palabra. Quiénes somos en Cristo Jesús y qué tenemos por la obra de Cristo en la cruz y por su resurrección. Así lo declaramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a estudiar este tema tomando 4 porciones de la Biblia que narran el milagro de la multiplicación de los 5 panes y los 2 peces, que habla la Biblia de alimentación de más de 5,000 personas. Esto voy a dictar cuáles son los pasajes para que tomemos nota y podamos profundizar en este tema. Entonces, es muy interesante que una narración bíblica
se encuentre repetida, llamémoslo así, o narrada a la vez en 4 diferentes libros, en los 4 evangelios. Si hay una narración que está en los 4 evangelios, es porque Dios está dando un énfasis a esta enseñanza. Es porque nos está diciendo que esta enseñanza es importante y tenemos que prestarle mucha atención y tenemos que sacarle todo el jugo porque hay mucho que aprender cuando está narrada en los 4 evangelios. Mateo 14, del 13 al 21, Marcos 6, del 30 al 44, Lucas 9, del 10 al 17 y Juan 6, del 1 al 15. Entonces, lo primero que vamos a estudiar aquí en este tema, a modo de introducción, es dar un contexto general de qué era lo que estaba pasando. Estaba el Señor con sus discípulos en el ministerio, en la enseñanza, la predicación, la sanidad de enfermos, el echar fuera demonios, todo lo que implicaba el ministerio de Jesucristo. Las multitudes llegaban esperando escuchar un mensaje, esperando ser sanados, esperando ser liberados. Y llega un momento en que se cansan, básicamente. No había tiempo para comer, había poco tiempo para descansar. Y el Señor decide decirles que se aparten a un lugar desierto para tomar un descanso. Entonces el objetivo de ese viaje que ellos iban a hacer, de ese tiempo que iban a tener, era descansar de todo el ajetreo ministerial de lo que estaban viviendo con esas multitudes, viendo el poder del Señor Jesús. Eso está en Marcos 6:31. Y dice así Marcos 6:31. Dice, Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Entonces, la dinámica del ministerio, la dinámica de los milagros, y el Señor mismo les dice, apartémonos a un lugar desierto para descansar un poco. Entonces, el objetivo de ese apartarse era primero descansar. Pero resulta que la multitud se dio cuenta de que el Señor Jesucristo se había ido para cierto lugar y las multitudes se fueron a seguirlo, hambrientos de escuchar la palabra, hambrientos de sanidad y liberación. Cuando yo estoy hambriento de algo, yo tengo que ir a buscar al Señor Jesucristo. Y esta era la reacción de las multitudes. Donde fuera que estuviera Cristo, ahí iban. Y así tenemos que ser usted y yo. Donde quiera que esté Cristo, la presencia de Cristo, la revelación de Cristo, la unción del Espíritu de Dios, ahí es donde usted y yo tenemos que estar. Buscando la sanidad, la liberación, la palabra que necesitamos para que sea impactada nuestras vidas. Por eso las multitudes iban a donde fuera necesario, al desierto, a lugares apartados, a lugares inhóspitos, buscando una respuesta. Y esa tiene que ser la actitud de nuestro corazón cuando nosotros estemos buscando al Señor Jesucristo. Entonces, el primer punto que quiero que analicemos de estos pasajes es cómo el Señor actuó ante esa circunstancia de que tenían un plan de irse a descansar y momentáneamente aparecen miles de personas. ¿Cuál fue su actitud con respecto a eso? ¿Qué vio el Señor en esa circunstancia y cómo actuó? Lo primero es que Él usó esta circunstancia para probar el corazón de los discípulos y para enseñarles. Muy interesante esto, está en Juan 6, del 5 al 10. Dice así, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, uno de sus discípulos, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y la pregunta de dónde quiere decir cuál va a ser la fuente de donde vamos a obtener pan para toda esta gente. Porque había mucha gente y se estaba haciendo tarde. Lo vamos a leer ahora en otros de los pasajes paralelos. Entonces le está preguntando a Felipe, ¿cuál crees tú, Felipe, que puede ser la fuente de donde vamos a sacar pan para toda esta gente? Versículo 7, respuesta de Felipe. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. La pregunta de Jesús no era ¿cuánta plata necesitamos para comprar el pan para toda esta gente? Pero en la mente de Felipe, ¿cuál era la solución? Dinero. Si yo tuviera dinero, lo puedo solucionar. La pregunta del Señor es ¿cuál es la fuente para darle pan a esta gente? No cuánta plata necesito.
No que hiciera un cálculo matemático, mirara cuánta gente había y cuánto se iba a comer cada uno y dijera, 200 denarios y no los tengo. Entonces Felipe se concentró en el dinero. Su solución era el dinero. Su fuente era el dinero para solucionar un problema. Jesucristo no le estaba preguntando eso. Versículo 8. Habían otros discípulos y todos estaban ahí parando oreja. Y dice, uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, he aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Andrés tenía su visión en otro lugar. Andrés se fue a buscar entre la gente a ver qué había y se encontró con uno precavido que tenía un plan, que sabía que si se iba a ir lejos, mejor llevaba el almuerzo y se llevó el almuerzo, ¿sí? Ese muchacho dice que llevó 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y eso lo logró identificar Andrés. ¿Qué tenía? ¿Qué tenía la gente? Pero luego cuando mira la realidad y ve tantas personas, él mismo se dice a sí mismo, ¿pero qué es esto para tantos? Entonces él dice, con esto tampoco yo no puedo solucionar un problema tan grande. Con esto tampoco que yo tengo, no puedo solucionar una necesidad tan grande. Entonces la visión de Andrés estaba también en lo que tenía a la mano. Y como era poquito, no le podía solucionar el problema. Vayamos nosotros haciendo una comparación con nuestra realidad. ¿Cuál es la fuente para sanar o resolver mis necesidades y mis problemas o lo que me hace falta? ¿Es la plata, como pensaba Felipe? ¿Es lo que tengo, como pensaba Andrés, que es poquito y no me alcanza para lo que necesito? Y es el verso 10. Entonces Jesús les dijo, hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y luego sigue narrando ya la multiplicación milagrosa que el Señor hizo. Entonces, Dios utilizó este pasaje para probar qué había en los corazones, esta circunstancia, y enseñarles a los discípulos que la fuente para solucionar un problema es Él. La fuente para solucionar una necesidad es Cristo Jesús mismo. Él es la fuente de mi necesidad. No es el dinero, no son los 200 denarios, no es lo poco que tengo, no es que solamente yo tengo 5 panes y 2 peces, tengo muy poco y no me alcanza. Cristo es la fuente. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Fue la pregunta. ¿Cuál es la fuente que nos va a solucionar esta necesidad? La fuente tiene un nombre, se llama Cristo. Su fuente tiene que ser Cristo, no el dinero, no lo que tengo. Es Él, a Él me tengo que acercar. Él es el que tiene que ser mi fuente. Entonces, esta es la primera circunstancia que analizamos en lo que estamos viendo en este tema. El siguiente punto, el punto 2, es ¿qué vio Jesús? Ya vimos que utilizó la circunstancia para enseñar a sus discípulos, pero ¿qué vio Él cuando se acercó esa multitud de gente? ¿Qué vio en ellos y cómo reaccionó ante esta necesidad y ante la presencia de esta multitud? Vamos a leer en Marcos, capítulo 6, versículo 34. Dice, y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Entonces, ¿qué vio Jesucristo? Vio una multitud necesitada, como ovejas que no tenían pastor y que tenían necesidad de una enseñanza, y fue movido a compasión por ellos. Hay otros pasajes, como es Lucas 9:11, que dicen, y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Entonces vamos uniendo de los diferentes pasajes. ¿Qué vio el Señor? Una multitud. Tuvo compasión, lo recibió, les enseñaba, los sanaba, ¿sí? Entonces es muy interesante ver qué fue lo que el Señor hizo. Ahora, ¿por qué hizo lo que hizo el Señor? ¿Por qué tuvo compasión de ellos?
¿Por qué decide sanarlos y enseñarles? Dice, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Tenían una necesidad de pastoreo. Y las ovejas básicamente necesitan quien las cuide, quien las alimente, quien les diga, les muestre una orientación y un norte. Entonces, eso fue lo que vio el Señor Jesús en esa multitud. El tiempo va pasando, ocurre el milagro de la multiplicación de los panes y dice la Biblia que va entrando la noche en medio del desierto. Va haciéndose tarde en medio del desierto. Ahora vamos a ver entonces qué vieron los discípulos en la misma circunstancia que estaban y la misma circunstancia que vio el Señor y la misma multitud que vio el Señor. ¿Qué vieron ellos? Vamos a ver entonces lo que dice la Biblia. Dice en Lucas 9:12, pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos porque aquí estamos en un lugar desierto. ¿Qué vieron los discípulos? El lugar. Es un desierto. ¿Sí? Cuando nosotros nos concentramos en el lugar, no vamos a ver como Dios y como Cristo ve las cosas. Recordemos lo que vimos en el punto anterior. ¿Qué vio Jesús? Vio la gente, no vio el lugar. Vio las personas, no vio el lugar. Vio la necesidad de las personas, no vio el lugar. Los discípulos, ¿qué vieron? El lugar. Es un lugar desierto. Es un país donde no hay trabajo. Es un país con un gobierno que no está tomando decisiones que nos benefician a todos. Es un país donde no hay trabajo, vio el lugar. ¿Sí? Cuando yo me concentro en el lugar, pierdo de vista cuál es mi fuente. Mi fuente es Cristo Jesús, independientemente del lugar. Cristo sigue reinando, Cristo sigue sanando, Cristo sigue teniendo compasión, Cristo sigue liberando, Cristo sigue enseñando. No importa el lugar. Los discípulos vieron el lugar. Y cuando ven el lugar que es desierto, empiezan a actuar con base en el lugar. Y ojo con esto. También actuaron con base en el tiempo. Dijeron que era tarde. El día comenzaba a declinar. Está tarde. Ya es tarde. Despídelos. Entonces, cuando yo me concentro en el lugar y en el tiempo, ya es tarde, ya esta circunstancia no puede cambiar, ya esta persona no puede cambiar, es demasiado tarde, pierdo los ojos de la fuente que ¿quién es? Cristo Jesús. Cristo puede transformar independiente de la hora. Cristo puede transformar independiente del tiempo en el que llevemos en la circunstancia adversa. Cristo sí que la puede transformar, pero yo tengo que creerlo, declararlo, pensar como Él piensa, actuar como Él actuó y sentarme donde Él está sentado, en los lugares celestiales. Eso significa que yo miro las cosas desde arriba y no desde abajo. No estoy bajo ataque, estoy sobre el ataque. No estoy bajo la angustia, estoy sobre la angustia. No estoy bajo la enfermedad, estoy sobre la enfermedad, porque estoy sentado en lugares celestiales junto con Cristo. Mi actitud debe cambiar. Mi manera de orar debe cambiar, mi lenguaje tiene que cambiar. Tengo que empezar a hablar como habla Cristo, como dice Cristo. Tengo que empezar a ver las circunstancias como Él las ve. Y es un proceso de aprendizaje. Los discípulos no lo sabían hacer, ¿sí? Los discípulos que Él escogió no lo sabían hacer, pero Él les estaba enseñando. Y hoy nos está enseñando a nosotros que también lo podemos hacer, porque tenemos el mismo espíritu que tiene Jesucristo, que tuvo Cristo cuando vivió aquí, en unas circunstancias similares a las suyas y a las mías, en un mundo caído, sujeto al príncipe de este mundo, a las tinieblas de Satanás. Pero ahí triunfó Cristo, ahí desarrolló su ministerio, ahí estableció su reino, ahí derrotó a Satanás y nos ha dado a nosotros la misma autoridad en su nombre por el poder de su sangre y por el poder de su resurrección. Entonces los discípulos que vieron el lugar, las circunstancias y que la gente era demasiada para poderle dar de comer. Ellos tenían una preocupación honesta por la gente. Ellos no estaban queriendo despachar a la gente para irse a descansar.
que era el propósito inicial de ese viaje, de ese retiro. Ellos estaban preocupados, son demasiada gente, ¿qué va a comer? ¿Dónde se va a alojar? Se concentraron en lo que les faltaba. Falta comida, falta alojamiento y falta dinero. No tenemos dinero para comprarles el pan, no tenemos dónde alojarlos, no tenemos comida para darles. Si nos concentramos en lo que nos falta, perdemos la visión de la fuente que es Cristo. El Señor, pues, os suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en Dios, en Cristo Jesús. Cristo es la fuente de mi provisión. No es el dinero, no es la comida, no es el alojamiento, no es lo que me hace falta. Cristo es mi fuente. Yo me tengo que concentrar en Él. Él es la fuente de mi provisión. Él es la fuente de lo que me hace falta, independientemente de lo que me haga falta, de las circunstancias, etc. Entonces se enfocaron en las circunstancias y en lo que les hacía falta. Es muy importante esto porque muchas veces nosotros experimentamos algo similar. Nos concentramos solamente en lo que me hace falta y de ahí no salgo y pierdo la visión de Cristo y pierdo la visión de la fuente que es Él. Dejo de pensar como Él piensa, dejo de actuar como Él actúa y dejo de estar posicionado en los lugares celestiales. No es que deje, porque ya lo estoy, nadie me lo va a quitar, sino que pierdo la capacidad de actuar como lo que soy, como lo que Él ha dicho que soy, como lo que Él ha ganado para mí en la cruz y en la resurrección. Eso es muy importante. No puedo dejar que las circunstancias y el tiempo me afecten lo que soy en realidad y lo que Cristo ganó para mí en la cruz del Calvario. ¿Qué le responde el Señor a los discípulos? Vamos a buscar la respuesta que Él les dio cuando los discípulos le dijeron, mira, es tarde, no hay dinero, estamos en un desierto, despáchalos para que vayan a buscar qué comer. Lucas 9:13. Él les dijo, dadles vosotros de comer. Y en 3 de esos 4 pasajes la respuesta es la misma. No tienen por qué irse. Denle ustedes de comer. Entonces es interesante porque el Señor les está pasando a los discípulos la solución. Les está diciendo, ustedes tienen la solución a esta necesidad. ¿Sí? Y es lo mismo que hoy el Señor nos está diciendo a nosotros. ¿Qué le falta? ¿Qué necesita? ¿En qué desierto está? ¿Qué dinero le falta para comprar qué cosa? ¿Es tarde para qué? Y usted escuche la voz del Señor que dice, denles vosotros de comer. Ustedes tienen ya la solución tiene nombre, se llama Jesucristo, el Señor de señores. Él es la fuente de la sanidad, Él es la fuente de la provisión, Él es la fuente de la restauración, Él es la fuente de la liberación. Él la ganó en la cruz y Él está vivo en los lugares celestiales para hacer que se cumplan sus promesas en su vida y en mi vida. Pero yo tengo que empezar a ajustar mi manera de pensar, mi manera de vivir, mi manera de actuar y mi manera de hablar de acuerdo como Él lo hace y lo dice. Entonces, Él le respondió, denles ustedes de comer. Esa fue la respuesta del Señor Jesucristo ante lo que los discípulos le estaban diciendo. Y es interesante porque cualquiera diría, pues entonces los discípulos le han podido decir, pues Señor, pero es que no sabemos cómo hacerlo. A ver, enséñanos, ¿sí? Pero la respuesta de los discípulos, de hecho, fue bastante sarcástica. Los discípulos eran unos personajes, se los digo, especiales. Miren lo que los discípulos le dijeron al Señor en Marcos. Ya les digo cuál es el pasaje de Marcos porque a mí me sorprendió esta respuesta de los discípulos. Después de que el Señor les dice, pues hombre, ¿por qué los van a despachar? Denles ustedes de comer. Versículo 37 de Marcos 6. Es interesante, miren. Respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, mire esto, ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Una respuesta totalmente sarcástica, como diciéndole, Señor, no estás entendiendo nada. ¿No es el desierto? ¿No ves que es un desierto? ¿No ves que estoy en un desierto? ¿No ves que llevo años en este desierto? No entiendes nada, ¿sí? Es sarcástica la respuesta. ¿No ves que no hay comida? ¿No ves que no hay dinero? ¿No ves que me falta el dinero? ¿No ves que estoy enfermo? ¿No lo ves? ¿Sí? Sarcástica la respuesta. Y a veces nosotros podemos
ser con el Señor igual de sarcásticos, diciendo, ¿dónde estás? ¿Dónde están tus promesas? ¿Por qué todavía no tengo lo que me hace falta? ¿Por qué estoy pasando esta necesidad? ¿No ves mi necesidad? ¿No ves mi sufrimiento? Eso fue lo que le respondieron los discípulos al Señor. Verso 38, y él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y básicamente les dice, ¿usted qué tiene usted? ¿Con qué cuenta usted? E independientemente con lo que hubiera, él iba a hacer un milagro. En la circunstancia que usted está hoy, con lo que usted tiene hoy, Cristo puede hacer un milagro. Cristo quiere hacer un milagro. Y los discípulos fueron a ver qué tenían. Y yo le digo, vaya y vea, ¿usted qué tiene? Hoy usted qué tiene en su mano en cuanto a lo que Dios le ha dado. ¿Está vivo? Bueno, tiene la vida. Tiene una familia, tiene un esposo, tiene una esposa, tiene unos hijos. Eso Dios lo puede multiplicar. Lo que sea que usted tenga, Dios lo va a multiplicar. Dios puede hacer un milagro. Dios puede sanar. Dios puede restaurar. Y dice que ellos fueron, hicieron el inventario y solo habían esos 5 panes y 2 peces. Nadie más tenía nada. Y aquí hay un concepto interesante que hay que tener en cuenta de toda esta historia, y es el dueño de los 5 panes y los 2 peces. Los apóstoles le pidieron a ese chico sus 5 panes y sus 2 peces. En algún momento preguntaron, ¿quién tiene algo aquí? Y el muchacho tuvo que decir, eso es lo que yo tengo 5 panes y 2 peces. En algún momento le tuvieron que decir, dame esos 5 panes y 2 peces. Y él había podido decir, no, pero ¿yo por qué lo voy a dar? Si ese es mi almuerzo que yo traje para mí, yo lo preparé para mí, yo fui precavido, yo hice un plan, ¿por qué se lo voy a entregar? Pero ese muchacho tuvo una actitud que se llama generosidad, de entregar lo que tenía y saber que en las manos del Señor iba a ser multiplicado. En medio del milagro debe haber generosidad, debe haber un corazón generoso, debe haber un corazón dispuesto a dar lo poco o nada que yo tengo en las manos del Señor. Va a multiplicar y va a bendecir a miles de personas. Sus dones y talentos pueden bendecir a miles de personas. Lo que Dios le ha dado a usted, sus habilidades, sus capacidades, su conocimiento, lo que usted sabe hacer, puede bendecir a multitud de personas. Lo que usted tiene hoy puede bendecir a multitud de personas, pero sea generoso y entréguelo, délo a las manos del Señor para que en las manos del Señor sea multiplicado. No se lo coma solo. Este muchacho entrega eso y es fascinante porque lo que ocurre ahí es el milagro de la multiplicación de los peces y los panes, y comen hasta saciarse 5,000 hombres, dice la Biblia, sin contar las mujeres y los niños. Leamos esa parte del pasaje bíblico que es muy, muy edificante. Dice así, Lucas 9, 14 en adelante. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, escuchen esto, los bendijo y los partió. Otro de los pasajes paralelos dice, dio gracias y los partió. Y dio a sus discípulos para que ellos los pusieran delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Sobreabundancia. Cuando hay generosidad, cuando yo decido ser generoso con lo que tengo, así sea poco, en las manos del Señor, hay sobreabundancia, multiplicación y sobreabundancia. Muy importante que veamos qué fue lo que hizo el Señor con lo poco que había. ¿Qué hizo el Señor con lo poco que había? Dicen estos pasajes que lo bendijo y dio gracias.
Esa es la actitud que usted y yo tenemos que tener con lo poco que hoy tenga usted. En el desierto en el que eventualmente podemos estar, en la necesidad, en lo tarde del tiempo que ha pasado. Es tarde, despáchalo, ya no hay nada que hacer, para que ellos vayan y solucionen por su cuenta. Con lo poco que hay, dice que el Señor tomó eso poco que había, esos 5 panes y 2 peces, y bendijo y dio gracias. Recupere, si es que ha perdido, su actitud de acción de gracias y de gratitud a Dios con lo poco que tenga. Y renuncie a la queja. Cuando estudiamos estos pasajes, no hay ningún tipo de reclamo ni de queja. Solo hay bendición y acción de gracias. En medio del desierto, en medio de lo tarde, en medio de la escasez, en medio de lo poco, la actitud que genera milagros y multiplicación es la actitud de bendecir y dar gracias por lo que tengo ahora. Solo tengo esto, Señor. Te bendigo y te doy gracias, porque tú lo vas a multiplicar, porque tú vas a hacer sobreabundancia, porque tú vas a hacer un milagro en medio del desierto, en medio de mi necesidad. Ver como ve Jesús, actuar como actuó Jesús. Jesús vio la multitud, tuvo compasión de ellos, los sanó, les enseñó. Aquí hay un componente múltiple. Dice que les enseñó la palabra. Yo tengo que ser enseñado con la palabra en medio de una necesidad. Tengo que alimentarme de la palabra en medio de la necesidad. Tengo que tener compasión también de las personas que están viviendo eso y que están pasando por ahí. Y tengo que tener una actitud de bendición y de acción de gracias y de generosidad. Y dice que el Señor partió, dio a los discípulos, repartieron y recogieron en abundancia. La base de la multiplicación es una actitud de acción de gracias y de bendición. No en resignación, en expectativa de que Dios va a hacer un milagro, con la mente de Cristo, viviendo como vive Jesucristo y actuando como Él actuó. Esto está muy relacionado con lo que dice la Biblia en el Antiguo Testamento en Isaías capítulo 55. Vayamos para allá, que son pasajes muy importantes que refuerzan toda esta enseñanza que hoy hemos visto de la multiplicación de los peces y los panes. Isaías 55, del 1 al 12. Dice lo siguiente: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Qué está diciendo ese versículo? Vengan a mí, dice el Señor, y coman y beban sin dinero. Porque la fuente de la solución de sus necesidades no es el dinero. Soy yo, dice Jesucristo. Yo soy el que le doy las aguas y el que le doy el vino y la leche, que obviamente en esta narración representaban provisión. Y le decía, no tiene que comprar, no tiene que tener dinero. Acérquese a mí que yo soy su fuente de provisión. Dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? ¿En qué estoy gastando mis recursos y mi tiempo? Y hay una pregunta. ¿Me lo estoy gastando en lo que no sacia? Solo me puede saciar mi necesidad Cristo Jesús, porque la necesidad del ser humano es espiritual. Primero tengo que saciar mi necesidad espiritual y esa solo la llena Cristo en mi corazón. Señor Jesucristo, yo te necesito. Sacia mi necesidad. El dinero no lo ha podido saciar. El trabajo no lo ha podido saciar. Solo Cristo, solo el Espíritu de Dios pueden saciar la necesidad que usted y yo podemos tener en medio de un desierto. Dice, oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Está diciendo que palabra. Dice que él vio la multitud, tuvo compasión de ellos y comenzó a enseñarles. Está diciendo, mire,
Escuchen mi palabra, busquen mi palabra, busquen mi instrucción, busquen mis enseñanzas, una inmersión en la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la Biblia? Quiero conocer más de Dios, quiero adentrarme en el conocimiento de la voluntad de Dios, en el conocimiento de su palabra y su revelación, como un estilo de vida continuo. Venid y oíd, dice el Señor, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Está diciendo, busquen al Señor, acérquense al Señor, dejen lo que tienen que dejar. Y dice algo muy importante, el hombre inicuo deje sus pensamientos. Es decir, yo necesito dejar de pensar como pensaban los discípulos en esa circunstancia, en lo que hace falta, en lo que es tardío, en el lugar, en este país no se puede, en esta ciudad no se puede, me tengo que ir a recorrer todos los países y ciudades del mundo buscando la bendición. No, la bendición es Cristo. Dejen sus pensamientos y pensemos como piensa Jesús, porque tengo la mente de Cristo. Versículo 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Yo tengo que elevar mis pensamientos a cómo piensa Jesucristo. ¿Y cómo piensa Jesucristo? ¿En dónde encuentro cómo piensa Jesucristo? En la Biblia. El Espíritu de Dios me enseña a pensar como piensa Jesucristo. En medio del desierto, en medio de que se hizo tarde, en medio de que no hay comida, que no hay alojamiento, ahí necesito pensar como Cristo para que ocurra un milagro. En la adversidad es que tengo que pensar como piensa Jesucristo. Es muy importante esto. Y cierran esos pasajes diciendo algo muy espectacular. Mire, dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, versículo 10 de Isaías 55. Como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Quiere decir, suple una necesidad. La palabra suple una necesidad. Cristo es la palabra, Cristo es el verbo. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Entonces, yo necesito que la palabra de Dios sea la que genere en mí ese salir con alegría y con paz. Adentrémonos en la palabra. Conozcamos lo que dice la Biblia con respecto a que yo tengo la mente de Cristo. Conozcamos cómo piensa Cristo. Eso lo dice la Biblia. La Biblia dice cómo piensa Cristo. Si yo estudio cómo actuó Cristo en cada circunstancia, voy a entender cómo piensa y voy a ir ajustando mis pensamientos a los pensamientos de Cristo. Si yo estudio con profundidad la Biblia y por revelación del Espíritu de Dios, voy entendiendo cómo actuaba el Señor Jesucristo y voy adquiriendo esos comportamientos en mi vida. Solo por el Espíritu de Dios voy cumpliendo lo que dice la Biblia de que nosotros somos como es Jesús, la identidad con Cristo. Y empiezo a ver las cosas desde los lugares celestiales. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son mis caminos, dice el Señor. Mis pensamientos, dice Dios, son más altos que los tuyos. Mis caminos son más altos. Porque Él está mirando ¿desde dónde? Desde los lugares celestiales. Y la Biblia dice que usted y yo estamos sentados junto con Cristo en lugares celestiales. Quiere decir, puedo ver como ve Jesús desde la perspectiva desde donde Él ve las cosas. Puedo vivir como Él vive, porque somos así como es Él en este mundo. Lo leímos en Primera de Juan. Y puedo pensar como Él piensa, porque tengo la mente de Cristo. ¿Qué les parece entonces si oramos y declaramos esta palabra sobre nuestras vidas y sobre nuestras circunstancias? Que pueden ser circunstancias similares a las que estaban viviendo los discípulos. Era un tiempo de descanso, no hubo descanso. Era un desierto, no había solución a un problema. No había dinero, no había alojamiento, no había comida, había mucha gente. ¿De dónde sacaremos pan para alimentar a toda esta gente? Cristo es la fuente de mi alimento espiritual, emocional y físico. Así que oremos en el nombre del Señor y declaremos esta palabra sobre nuestras vidas. Amado Señor, te damos gracias.
Tú conoces, Señor bendito, nuestras circunstancias. Tú conoces el lugar donde vivimos, la hora, Señor, por la que estamos pasando, que quizás ya es tarde para muchas cosas en nuestra mente. Tú conoces, Señor, nuestra necesidad. Quizás no tenemos dónde alojarnos como esta multitud. Quizás no tenemos qué comer como esta multitud. Pero esa multitud tenía una característica. Tenía hambre y sed de Cristo. Y por eso fueron a buscarlo independientemente de sus necesidades. Y hoy nosotros nos acercamos a ti, Señor Jesucristo, a buscarte independientemente de nuestras necesidades. En medio del desierto me acerco a ti, Señor Jesús, porque creo que tú eres mi fuente para que este desierto reverdezca y florezca en tu nombre. En medio de mi necesidad de alojamiento, Señor, me acerco a ti, porque tú eres la fuente de mi provisión, Señor. Porque tu palabra dice, mi Dios pues os suplirá en todo lo que os hace falta, conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Cristo, tú eres la fuente de mi necesidad. Tú eres la fuente de mi faltante. Tú eres la fuente de mi sanidad, de mi liberación, de mi restauración familiar. Tú eres mi fuente, Señor. Lo creo y lo confieso. Renuncio en el nombre de Jesús a quejarme por el desierto en el que estoy viviendo. Porque no es el lugar lo que me bendice. Eres tú, Señor, independientemente del lugar. Renuncio en el nombre de Jesús a quejarme por el faltante y a reclamarte porque no tengo, Señor. Porque tú eres mi fuente, Señor Jesús, que nunca escaseas. Lo creo y lo confieso. Y renuncio, Señor, a depender del dinero que me hace falta, del trabajo que me hace falta, de los recursos que me hacen falta, de la sanidad que me hace falta, porque tú eres todo en mí, Señor, y estoy completo en ti, y tú suples mi salud, tú suples mi necesidad financiera, tú eres mi fuente. ¿De dónde sacaremos pan para alimentar toda esta multitud? De Cristo viene la alimentación, de Cristo viene la provisión, no del trabajo, no del dinero, no del lugar, viene de Cristo, que es amplio, bueno y cuya voluntad para nosotros es lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Enséñanos a ver como tú ves, Señor Jesús. Enséñanos a pensar como tú piensas, porque yo creo que tengo tu mente, pero a veces pienso como yo mismo, a veces veo como los apóstoles, solo veo el desierto, solo veo el faltante, solo veo la necesidad, pero hoy declaro que veo con los ojos de Cristo. Espíritu de Dios, abre mis ojos para ver cómo ve Jesús, porque yo declaro tu palabra y la creo. Yo soy en la tierra como es Jesús. Yo tengo la mente de cruz, de Cristo. Yo tengo y estoy posicionado en lugares celestiales junto a Cristo y veo desde arriba, Señor, como tú ves. Espíritu de Dios, enséñanos, entrénanos, capacítanos para identificarnos con lo que tu palabra dice de nosotros. Ya lo tengo, ya lo hizo Cristo por mí, es mío, nadie me lo puede quitar. Decido pensar con la mente de Cristo, decido ver como ve Cristo, decido hablar como habla Jesús, decido ser de un corazón generoso, multiplicador, y con lo poco que tengo en las manos del Señor, ver la sobreabundancia en mi vida y en la vida de todos los que me rodean, en el nombre de Jesús. Así lo creo, así lo declaro. Espíritu de Dios, llénanos del conocimiento de la voluntad de Dios y de revelación, Señor bendito, de tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y ciertamente nos riega y nos hace germinar y producir. Y de aquí salimos con alegría y paz, porque sabemos y conocemos cuál es tu voluntad para con nosotros, en el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amados amigos de Alimento Espiritual, tenemos tarea que hacer y esto es diario.
porque esos apóstoles, como nosotros lo aprendimos, diariamente tuvieron que ir en un proceso de crecimiento en su manera de hablar, su manera de pensar y su manera de actuar, viendo cómo lo hacía el Señor, escuchando sus enseñanzas, pero poniéndolas ellos en práctica. Así que manos a la obra, pongámoslas en práctica y que la palabra del Señor a través de nuestras vidas llegue hasta lo último de la tierra. Los bendecimos en el nombre de Jesús y hasta el próximo programa.